Pongamos que el camino hacia una guerra nuclear es una escalera de 10 escalones. En el primer escalón no hay riesgo. En el escalón número 10 estalla una bomba atómica. Bueno, Putin acaba de subir un peldaño más en esa escalera. ¿En qué escalón estamos? De eso se trata el video del día de hoy. Estados Unidos y Rusia tienen 1.500, 1.700 armas en situación de apretar el botón y salir. El ataque del otro día cumple todos los requisitos para una respuesta nuclear. ¿Cuán a salvo estamos en Argentina? Nosotros estamos en un lugar... Para responderlo, entrevisté a Irma Argüello, analista internacional, experta en seguridad internacional y fundadora y presidenta de la Fundación de No Proliferación para la Seguridad Global. Esta entrevista me la dio justamente el mismo día en que volvía de Europa, de un congreso en la Unión Europea, sobre la no proliferación de armas nucleares. ¿Qué es la no proliferación? Es un conjunto de esfuerzos internacionales para evitar que haya cada vez más armas nucleares y evitar que sean más los países que las posean. En el contexto de hoy, no parece que esos esfuerzos estén siendo muy exitosos. China, por un lado, por primera vez en su historia, pasó de tener armas nucleares solamente en depósitos, por decirlo de algún modo, y ahora tiene al menos 25 armas desplegadas. Es decir, las sacó de su arsenal y las puso en disposición, es decir, listas para ser utilizadas. Por otro lado, Rusia acaba de cambiar su doctrina nuclear, su doctrina de cómo se puede utilizar las armas nucleares y contra quién se pueden utilizar las armas nucleares. Eso es obviamente el disparador de este video. A partir de la nueva doctrina que aprobó Rusia, que firmó Putin a través de un decreto, ahora Rusia puede utilizar las armas nucleares contra países que no tengan arsenal nuclear. Hasta ahora, según la doctrina anterior, Rusia solo podía utilizar armas nucleares contra una potencia que tuviera armas nucleares. De este modo, no podía atacar a Ucrania con un arma atómica porque su propia doctrina no lo permitía. Bueno, Putin venía amenazando con que iba a hacer este cambio y finalmente lo hizo. Ahora pueden atacar a Ucrania, aunque no tenga armas nucleares, solo en el caso de que ese enemigo, Ucrania en este caso, sea respaldado por una potencia sí nuclear. Entonces, como Ucrania es aliado y es apoyado por Estados Unidos, que es una potencia nuclear, ahora Rusia está en condiciones, según su propia ley, de atacar tanto a Ucrania como a Estados Unidos con armas nucleares. ¿Esto significa que están a punto de hacerlo? Probablemente no. Es una forma de amenaza. Pero vamos a analizar la letra chica junto a Irma para tratar de entender en detalle qué significa. Por otro lado está la provocación estadounidense, porque esto no vino de la nada. Desde hace unas semanas, Ucrania puede utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso. Misiles que no son ucranianos, sino justamente misiles estadounidenses, misiles cedidos por Gran Bretaña. Y a partir de este cambio es que Rusia respondió cambiando la doctrina. Esto es un toma y daca, es una guerra de estrategias y vamos a tratar de entender dónde puede terminar. Entonces, ¿estamos a las puertas de una guerra nuclear? Volvamos a la metáfora de la escalera. ¿En qué escalón estamos de esos 10 escalones hacia un conflicto atómico? Vamos a tratar de responderlo a lo largo de este video. Esto es Guerra en Todos Lados, un programa de Under Periodismo. Quédense, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita, ayúdenme, que es la manera más fácil, más directa y absolutamente gratuita de apoyarme para que pueda seguir haciendo periodismo. Compartan este video si les parece interesante, sigan a Irma en alguna de sus redes, síganme a mí en otras redes si quieren, hagan lo que quieran básicamente, siempre bajo la base de suscribirse. Y ahora sí, vamos a ver la entrevista para saber en qué lugar del mundo estamos. La mutua destrucción asegurada sigue siendo un lema que persuade a las potencias de no utilizar las armas, o empieza a ser menos grave que la mutua destrucción. Nos empezamos a amigar con la idea de un mundo que se destruya. Bueno, yo creo que la base de la disuasión sigue estando. El fuerte de las doctrinas de seguridad de estos países que tienen las armas nucleares es la disuasión. Vamos a distinguir los líderes conscientes de que no venga un loquito y tire un arma, ¿no? Lo nuevo que hay en los últimos años es que no estaba antes, es que antes la doctrina de seguridad, todas más o menos coincidían en que yo te voy a responder con un arma nuclear si vos iniciás con un arma nuclear. Lo que ahora sucede son escenas que están planteando tanto Estados Unidos en la guía de uso de armas nucleares que se filtró, que es una guía secreta que salió hace varios meses,
como la de Putin ahora, que, que hay escenarios de ataques con armas convencionales que dan lugar a una respuesta nuclear, sobre todo si la integridad territorial y la soberanía están en juego. Ahora, lo curioso, no sé si curioso o no, yo creo que está hecho un poco de exprofeso, ¿no? El ataque con el ataque MS del otro día cumple todos los requisitos para una respuesta nuclear, porque está de varias maneras planteado como escenarios que se entrecruzan donde, bueno, es un ataque al territorio de la Federación Rusa, pero está la ayuda de otro país poseedor de armas nucleares porque los misiles son de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que los requisitos, si uno hace el checklist, estén todos como para una respuesta nuclear. Que no, en mi impresión, y ojalá creo que no la va a haber en un corto plazo, por más que estén las armas nucleares tácticas desplegadas en estos momentos en Bielorrusia, ¿no? Las armas nucleares pueden estar desplegadas, eso es el típico concepto que apretás el botón y sale ya de la ojiva, del silo, del misil, etcétera, etcétera, o podés tenerla de reserva, con lo cual tenés mayores plazos de decisión para decidir si la vas a detonar, si la vas a mandar o lo que sea. ¿Cuál el país con mayor arsenal nuclear del mundo? ¿Estados Unidos o Rusia? Bueno, desplegado te diría en este momento sería Estados Unidos, pero están ahí, están más o menos ahí, porque justamente el acuerdo START, que ahora se suspendió, pero que estaba ahí, ponía un tope de 1.500 armas desplegadas, es decir, más del 90% de las armas nucleares están en poder de Estados Unidos y de Rusia, pero muy en paridad. ¿Cuándo nace este interés particular o cuándo te empezás a especializar en la materia nuclear? Bueno, yo soy física, a pesar de que no se note porque no estoy ejerciendo la física como tal, mi carrera de grado ha sido en física, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Y luego he trabajado en proyectos nucleares, en la primera parte de mi carrera. Después hice muchas otras cosas, trabajé en una empresa petrolera multinacional ya como manager, y después fundé NPS Global, que es una fundación que se dedica justamente a seguridad internacional. Y como todos sabemos, la parte nuclear, sobre todo, no tanto la de fines pacíficos, pero sí todo lo que tiene que ver con las armas nucleares y los desarrollos no pacíficos, que son claves en la seguridad internacional. Entonces, ahí retomé de alguna manera y bueno, estoy en eso desde hace 18 años y acabo de venir ahora de la conferencia de desarme y no proliferación de la Unión Europea que fue la semana pasada en Bruselas, ¿no? Donde hablé justamente de los temas de desarme y no proliferación. Pero todo esto que está pasando en el mundo estaba permanentemente en la mesa de negociación y de discusión en los distintos paneles. Sí, sí. Claro, yo te iba a preguntar, estuviste en un congreso de desarme y no proliferación en medio de una semana que parecía que el mundo iba hacia lo contrario, ¿no? Hacia Sí. proliferación, que se reconversaba en los pasillos. Bueno, justamente, no estaban los rusos, pero sí estaban los chinos, representantes del gobierno chino, pero oficiales, ¿no? Mm. Siempre hay algún chino que va a estas cosas, a estas reuniones, un poco representando, pero desde la academia. Este no, este era un embajador que estaba representando al gobierno de China. Y bueno, ahí el planteo era cuál sería el rol de China para moderar esta escalada que se está produciendo en el conflicto en Ucrania sobre todo, en función de la participación ahora también de Corea del Norte, ¿no? Porque todo el mundo sabe la influencia que tiene China sobre Corea del Norte. Y entonces el pedido era, bueno, necesitamos que ustedes, los chinos, hagan algo para que esto no escale más todavía. Y desde ya, por supuesto,
por el apoyo directo que tiene China hacia la Federación Rusa, hacia Putin específicamente. Así que fue un entorno interesante porque mientras aspiracionalmente se hablaba de muchos temas de desarme y no proliferación, sabemos que el mundo va en sentido contrario, tanto por los conflictos como los conflictos por venir. Por ejemplo, el caso de la posible, en un plazo determinado, proliferación de Irán. Se suele decir que no, si quieres la paz, prepárate para la guerra, que las armas nucleares son de algún modo para asegurarse la paz, porque son una herramienta de disuasión. ¿Cuánto de esto es verdad en el mundo de hoy, en el contexto actual, y cuánto es simplemente un discurso que suena lindo, pero en realidad un arma nuclear es una arma de intimidación y de violencia en tu experiencia? Cada día están más fuertes en las doctrinas de seguridad de los países, ¿no? Es decir, ahora, como el mundo se vuelve más complejo, hay más agresividad entre los estados, bueno, ahora en este momento nadie se va a desprender ni disminuir. Es más, todos los países están modernizando sus arsenales nucleares y algunos como China justamente aumentando. Y una cosa interesante, China tenía sus armas nucleares hasta este momento en una situación de reserva, podríamos decir, pero en estos momentos ya tiene 24, se calcula, armas nucleares en posición ya de head trigger, como se llama, que es tocas el botón y ya sale el misil, ¿no? Esto es ¿Y muy... por qué podría ser? ¿En relación al conflicto Rusia-Ucrania? ¿O por qué crees vos que pasó esto? Bueno, y yo creo que es la sumatoria de cosas. Bueno, Estados Unidos y Rusia tienen 1.500, 1.700 armas en situación de apretar el botón y salir, reguladas por un tratado que es el único que quedó en pie, bilateral, que es el nuevo START, que se prolongó hasta el año 26, pero que Rusia, a partir de la situación y de la ayuda que Estados Unidos está dando a Ucrania, lo suspendió su participación. Ese tratado era bueno porque tenía verificación mutua, ¿no? Verificación de que no hubiera más de lo que decían, etcétera. Siempre todo tomado con pinzas, hay mecanismos y todo, pero bueno, hay que tomar todo esto con pinzas. Eh, pero si se cumple el tratado, o sea, un país verifica al otro y que está, lo que dice es lo que hay, ¿no? Ahora, cuando Rusia suspende su participación en este instrumento que es esencial para contener todo esto, bueno, de ahí todo el sistema se desestabiliza y en consecuencia cada país toma sus decisiones para ver cómo, cómo se posiciona en el contexto internacional. Y los 5 países que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, que son los legalmente poseedores de armas nucleares por el Tratado de No Proliferación, todos tienen hoy día armas nucleares desplegadas. Es decir, que en cualquier situación de ataque pueden inmediatamente proceder a contraatacar, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia y Francia. Y Francia, exactamente. Son los países que tienen hoy día, antes no tenía China y se agregó China, sí. Entonces, China, me dijiste 25 armas desplegadas, que se sabe dónde están, en qué plataforma de lanzamiento. Bueno, mayormente sí, eso. Hay estudiosos, hay gente que hace como 20 años que está estudiando esto, y entonces a través de incluso de imágenes satelitales, de un montón de elementos, más o menos calculan el número. Siempre se ha abogado por la transparencia en este sentido para que los países declaren lo que tienen, pero la transparencia nunca se ha logrado en los países nuclearmente armados, ¿no? Entonces es como, son especulaciones que se hacen eh, no alocadas, sino de gente que estudia esto hace muchos años, ¿no? Y por eso se sabe
más o menos lo que hay. Bien, entonces China 25, Estados Unidos y Rusia me dijiste cerca de 1.700, es un número obviamente impresionante. ¿Con qué alcance, digo, Estados Unidos, Rusia, llegan Bueno, únicamente las armas? no, la mayoría están pensadas para lo que se llama la tríada nuclear. La tríada nuclear es los misiles que están en los hilos o que son portátiles, los lanzadores portátiles, o sea, que lanzan misiles. Después tenemos lo que son las bombas de gravedad, que son como las que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, que están en un avión y caen por gravedad. Y después tenemos los misiles que están en los submarinos. Entonces todo eso configura lo que se llama la tríada nuclear. Y cada uno, bueno, todos tienen submarinos, todos tienen los lanzadores terrestres y todos tienen los aviones para lanzar. Mayormente, el que más aviones tiene es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene otra situación que también Rusia se quejó desde hace mucho tiempo de eso, pero bueno, es parte de lo que es la seguridad interatlántica, como le llaman ellos, de la OTAN, y tiene 100 armas nucleares que no son estratégicas, sino que son tácticas de menor poder en varios países por los acuerdos de la OTAN, ¿no? De Europa, ¿no? No son 100 esas. Bueno, en total en el mundo la cosa es que hay 12.000, ¿no? Y de esas 12.000, más o menos hay unas, te diría, 4.000 en situación de ser lanzadas prácticamente de forma inmediata. O sea, recapitulo un poco. Rusia le molesta que Estados Unidos tiene 100 de sus armas nucleares más pequeñas en países que no son Estados Unidos. Claro, eso se llama nuclear sharing en inglés y son por acuerdo de la OTAN, ¿no? Y por ejemplo, están en Alemania, en Holanda, en Italia, en Turquía y en Bélgica. O sea que en su momento, y esto es muy interesante, cuando todavía Rusia no había invadido Ucrania, la invasión a Ucrania fue el 24 de febrero del 2022, ¿no? Y el diciembre del año anterior propuso una negociación bastante compleja, que era esas negociaciones para que te digan que no, donde pretendía que todas esas armas volvieran a Estados Unidos, que se volvieran atrás todos los países que habían integrado la OTAN en forma más reciente y que por supuesto que se le negara el acceso a la OTAN a Ucrania, ¿no? Eso se negoció en su momento, pero los términos eran tan leoninos que siempre se supo que eso no iba a ser aceptado. Eso pidió Rusia, se presume, en cambio de no, a cambio de no invadir Ucrania, digamos, sería la cuestión. Bueno, no, todavía no se sabía qué iba a pasar, Ok, o sea que podría ser la pero respuesta de Rusia al no haber invadido. no es tan simple el tema de las armas nucleares en Ucrania y las amenazas. Esto también hay que entenderlo, porque yo creo, Joaquín, que lo que pasa es que como la información circula en tiempo real, hay bastante poco análisis de lo que representa todas estas noticias que estamos recibiendo, ¿no? Las cosas como que, ¿cómo te podría explicar? Mi punto de vista, ¿no? Son como más complejas y en el juego estratégico es más complejo de toda esta información que lanzan los medios y de incluso de las declaraciones de los mismos personajes clave. Entiendo. Ahora quiero ir específico a Ucrania, pero quería cerrar antes con dos o tres cositas cortitas para enmarcar. Entendí que sí, pero de este arsenal nuclear que tiene tanto Estados Unidos como Rusia, tienen alcance para alcanzarse mutuamente. Digo, Estados Unidos llega a Rusia y Rusia llega a Estados Unidos con sus Sí, armas nucleares. sí, 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 porque tenés los misiles, esos famosos que ahora están en todo el mundo, ahora está hablando de los ICBM, que son los misiles intercontinentales que prácticamente llegan a cualquier lugar del mundo. Sí, son Que van para misiles arriba. El misil Menem, que va a la estratosfera y baja.
Sí, exacto, se llaman misiles balísticos porque salen en un cierto ángulo y después en un momento dado de la estratosfera ya quedan sujetos a la gravedad y de luego que también, por supuesto, tienen mecanismos de control, etcétera, etcétera, pero lo importante es que alcanzan esas distancias, ¿no? Ahora no solamente Estados Unidos y Rusia lo tiene, sino que también lo tiene China, los tiene Francia, los tiene todos los países nuclearmente armados prácticamente en estos momentos ya tienen misiles balísticos Bueno, de hecho, o están cerca de tenerlos. esta semana Los Rusia hablo de utilizó, intercontinentales, ¿no? Incluso, te digo más, Corea del Norte también está probando misiles intercontinentales que no les están saliendo bastante bien, pero que sí tienen intercontinentales cuando tiene un alcance superior a los 5.800, 5.000 kilómetros, mejor dicho, ok, 5.000 kilómetros. decía que, Entonces, no, que esta semana Rusia lanzó un misil balístico contra Ucrania. Eh, sí, yo no sé por qué, sí. si es por la potencia o qué, ¿no? Porque por el alcance uno creería que no necesita lanzar un balístico, pero que es más rápido, o porque uno podría... Yo creo que tiene dos caras este asunto, ¿no? O dos niveles. Por un lado, es un misil que puede lanzarse no de un silo que está fijo, sino que puede transportarse, ¿no? Con lo cual, eso te da una flexibilidad. El misil se llama RS-26 Rubesh, ¿no? Puede llevar ojivas nucleares, pero también puede llevar explosivos convencionales, que este fue el caso, ¿no es cierto? Yo creo que estos son comportamientos simbólicos que tienen que ver con la decisión de Biden de permitir que Ucrania eh, tire los ataques MS al territorio ruso, ¿no? Con esto, fíjate que después que decidió eso Biden, es una decisión muy cuestionable, te diría, ¿no? No es algo que uno diría, todo el mundo está de acuerdo. Yo en particular no estoy de acuerdo con eso, con que Ucrania invierta los papeles y vaya a una guerra ofensiva, defensiva, ofensiva, ¿no? En territorio ruso, porque eso sí abre una caja de Pandora. Entonces, después que permite eso y se produce este ataque en territorio ruso, inmediatamente ya sale la nueva doctrina nuclear de Rusia, que no es que se diferencia mucho de lo que era la anterior, pero estos son todos gestos simbólicos para mostrar que estamos en alerta, acá no vamos a dejar pasar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el lanzamiento de este misil Rubés a Dnipro tiene que ver también con eso, ¿no? El tema es decir, mira que ahora te lo lanzamos con explosivos convencionales, pero te lo podríamos lanzar con cabezas nucleares. Por supuesto que Putin tiene muy claro qué pasaría si detona un arma nuclear, ¿no? No creo que lo haga, la verdad, en un esquema como va desarrollándose la situación actual, sería algo que a él no le convendría a Rusia dar ese paso. Hay otras formas de molestar sin hacer esto, que es una cuestión tan drástica, porque ya incluso se ha dicho que si hay un ataque nuclear eh, sobre Ucrania, ya también la OTAN se pondría en alerta porque entraría a otro nivel de seguridad y también en su momento Biden había declarado que le pasaría a Rusia, ¿no? O sea, habría un ataque masivo con armas convencionales, etcétera. Entonces, yo no creo que Putin tome esa decisión, por más que Medvedev y otros espadas ideológicas están permanentemente batiendo el parche con esa cuestión.
O sea que, ¿cuán grave te parece que es la escalada de la situación nuclear? Simplemente un escalón más en una carrera, en una escalera todavía demasiado larga hacia realmente el ataque nuclear, o estamos en los últimos escalones. No, me parece que es un escalón más en una escalera que todavía es muy larga y también acá se está jugando un posicionamiento ahora que llega Trump, ¿no es cierto? Cuando tome la administración Trump, eh, seguramente Putin querrá negociar con Trump. Ya la negociación con Biden y su gente está totalmente agotada, entonces eso ya no existe. Pero yo tampoco, desde ese punto de vista, tengo mucha fe que Trump va a mejorar las cosas, porque la verdad que en el primer mandato en política exterior ha sido un desastre, ¿no? Entonces, no creo que venga, como algunos piensan, a solucionar las cosas, Trump. Ha Ah, sido un desastre, viste, se reunió con Kim Jong-un más de una vez y no pasó nada. Ahora Kim Jong-un está mandando fuerzas a Rusia. Después se salió del pacto en el 2018, del pacto con Irán. Irán usó eso como excusa para, digamos, continuar su carrera que la tenía de antes, con el enriquecimiento de uranio para llegar a los niveles cerca de lo que necesita para tener el artefacto nuclear. Irma, Entonces, no nada más sé. lejos de mi parte que defender a Trump, pero también hay que decir que con Trump no, los talibanes no habían tomado el poder en Afganistán, Rusia no había invadido Ucrania, Israel no había entrado en una guerra con Hamas y con Líbano de este nivel, por lo cual hubo más conflicto con Biden en la presidencia que con Trump. Sí, yo no digo que a Biden lo haga bueno lo que acabo de decir, tenés toda la razón del mundo. Yo siempre me he preguntado por qué, por qué Biden y por qué los demócratas no podrían haber elegido otro líder en un cargo como el de presidente de Estados Unidos, que tiene repercusiones a nivel mundial para todos los países, ¿no? Y bueno, yo tengo mis dudas, cuáles serían las herramientas. Lo único que podría funcionar desde el punto de vista de Ucrania para mí es una negociación multidimensional, pero no tengo claro qué es lo que Trump podría ofrecer para conformar a las dos partes, porque ya Zelensky dijo que el territorio ya que está tomado no lo va a ceder, que va a ir a las últimas consecuencias. Entonces, es difícil para mí, pues siempre puede haber algún incentivo en la negociación, pero para mí es bastante difícil ver qué podría ser atractivo para Putin, de modo tal de poder cerrar honrosamente y a la vez sin perjudicar del todo a Ucrania esa negociación en las manos de Trump, ¿no? Así que, bueno, habrá que ver, es un final abierto todavía todo eso. Y ahora sí la última, porque se me está por cortar el Zoom, y es algo sobre un viejo mito en Argentina. Si hay una catástrofe nuclear, Argentina es el mejor lugar para estar. Si la hay, si hay una catástrofe nuclear, obviamente que depende de dónde suceda, pero en Ucrania, por ejemplo, ¿cuán a salvo estamos en Argentina? Bueno, habían aparecido una serie de cálculos respecto de también cuando las tensiones con Corea del Norte y Estados Unidos, me acuerdo hace varios años habían aparecido. Sí, nosotros estamos en un lugar que es bastante privilegiado en ese sentido. No podría decirte que estemos exentos, porque si hubiera un intercambio nuclear, no de una o dos armas, sino más profuso, por decirlo de alguna manera, con más idas y vueltas, por supuesto que todo ese material iría a la estratosfera y de alguna manera se daría la configuración de un invierno nuclear o de una situación donde todos los países se verían afectados, ¿no? Los cultivos, los animales, el ecosistema en general.
y ahí nosotros estaríamos también afectados, como en su momento lo estuvimos con los test nucleares, porque eso fue muy interesante. Los test nucleares se hicieron en los atolones del Pacífico, pero cuando se medía la radioactividad de la leche acá, había partículas de esos test nucleares. Entonces, creo que como el mundo está entrando en una zona de mayor peligro, no diría una crisis terminal, pero una zona de mayor peligro, y la interconexión en todos los aspectos posibles hace que ningún país esté a salvo, ningún país esté exento de sufrir las consecuencias de decisiones que toman otros, ¿no? Que no tomaríamos nosotros. Esto es Guerra en todos lados, un programa de Under Periodismo. Les pido por favor que se suscriban al canal, le den clic a la campanita, compartan este video por todos los canales posibles, aprovechando que dejaron de sonar las pelotitas.